Lo mismo pasa con nuestros cuerpos. Cuando nuestro organismo en algún tema falla o estamos enfermos, las personas deberían saber a quién inmediatamente llamar. Más que actuar, sería buscar ayuda. Y la ayuda, pues la damos nosotros. Hagamos clic con un café. Una conversación saludable con Hospital Alianza. Doctor Germán Guerrero Méndez, presidente de MedAdvance Ecuador y médico cirujano graduado de la Universidad Católica del Ecuador, con maestrías en Dirección y Gestión Sanitaria, Universidad de Barcelona y Salud Pública, UIDE. Actualmente cursa una especialización en Medicina Crítica y Cuidados Intensivos. Es host de Doctor TV, Ingobernables y Doctor Podcast, donde combina su experiencia médica y comunicativa para educar y conectar con la audiencia. Bienvenidos a un nuevo episodio de Hagamos Clic con un café. Hoy hablaremos sobre la atención médica a domicilio, un servicio que ha cobrado gran relevancia en los últimos años. Esta modalidad no solo ofrece comodidad, sino que también permite una atención oportuna que puede prevenir complicaciones mayores. Para profundizar en este tema y entender cómo los casos atendidos a domicilio pueden escalar a emergencias hospitalarias, nos acompaña el doctor Germán Guerrero, médico a domicilio y fundador de MedAdvance. Bienvenido, doctor. Hola, Doc. Es súper chévere hablar de estas cosas porque en algún punto estábamos acostumbrados a escuchar a nuestros abuelitos del médico de cabecera. El médico que iba a tu casa, que estaba pendiente de tu familia, al que le llamabas primero si pasaba algo incluso antes de ir al hospital. Y esa dinámica, a partir de la COVID-19, se fue recobrando. Nosotros con MedAdvance empezamos el 21 de febrero del 2020, un mes antes de que se acabara el mundo. Parecía premonitorio. Y a partir de eso hemos podido cotejar todo el conocimiento, la contingencia, la capacidad del equipo médico y del equipo de salud para poder atender a las personas. Y ahora que estamos aquí con el Hospital Alianza, podemos unir también esa parte hospitalaria para que cuando haya una situación que se salga de control, que amerite una atención diferencial o algo más especializado, podamos derivarlo y manejarlo de forma temprana, porque eso es lo que salva vidas. Doctor Guerrero, ¿cuáles son los principales beneficios de recibir atención médica en casa? Lo más importante es que nos olvidamos de las largas colas, de la espera que a veces es tediosa, incluso en la parte privada, y de siempre contar con nuestro médico de confianza. El equipo que está en MedAdvance justamente está preparado para que a nivel de un protocolo que hemos desarrollado, la atención sea similar de todos nuestros profesionales, basada en la excelencia, pero más aún cuando ya se genera esa confianza médico-paciente y podemos llamarle específicamente al médico que queremos que vaya y que nos ayude a controlar la situación que puede estar pasando por nuestras vidas, que puede estar en ese momento aquejándonos o que incluso nada más sea para un control médico, que qué mejor que sea en la comodidad de nuestro hogar. Doctor, ¿qué tipo de enfermedades o condiciones se pueden tratar de manera efectiva a domicilio? En realidad, más del 85% de patologías porque están relacionadas a todo lo que se maneja en el primer nivel de atención. Sea así, por ejemplo, una gripe, una infección respiratoria que sea también por influenza, por COVID-19, una gastroenteritis donde estoy mal de la pancita, o también cuando tengo un dolor del cuello, un dolor de espalda, dolores musculares, dentro de las patologías agudas, de cosas que me pasaron hoy y hoy necesito una atención por ello, pero también de enfermedades crónicas como la hipertensión, diabetes, donde se pueden tomar las muestras de laboratorio en casa y después hacer el control ahí mismo. Estas situaciones nos permiten, por ejemplo, con adultos mayores, evitar el trajín de transportarse de un lugar a otro. Y además, sabiendo que una de estas situaciones de llegarse a complicar, tenemos el transporte de la ambulancia de MedAdvance hacia el Hospital Alianza, lo que de todas formas termina interconectando cualquier tipo de situación médica y no nos deja fuera, haciendo que ese 85% se pueda convertir en un 100%, porque en el caso de complicar o requerir un nivel mayor de complejidad, pues tenemos aquí todas las condiciones para atenderles. Desde su experiencia, ¿cuáles son los errores comunes que cometen los pacientes al no buscar atención médica temprana?
Yo considero que más que un error de los pacientes es la falta de comunicación y que estos espacios, por ejemplo, de divulgación científica, hacen que podamos nosotros llegar a las personas, porque no es obligación de ellos saberlo. Por ejemplo, una persona que tiene un auto no necesariamente va a saber qué acciones tomar cuando el auto falle. Lo mismo pasa con nuestros cuerpos. Cuando nuestro organismo en algún tema falla o estamos enfermos, las personas deberían saber a quién inmediatamente llamar. Más que actuar sería buscar ayuda, y la ayuda pues la damos nosotros. En ese sentido, el mensaje para ustedes, para quienes nos están viendo, sería: llamen a MedAdvance, comuníquense con el Hospital Alianza, busquen la atención médica domiciliaria, porque de esa manera situaciones que pueden ser pequeñas en apariencia y que terminan siendo grandes pueden solucionarse de una forma temprana. ¿Cómo influye el tiempo de respuesta en el pronóstico de un paciente atendido a domicilio? Esta parte es fundamental porque si nosotros, por ejemplo, tomamos en cuenta enfermedades como una enfermedad cerebrovascular isquémica, donde tenemos que administrar un medicamento, un fibrinolítico, de forma inmediata, si es que el paciente identifica lo que nosotros le vamos a contar hoy, por ejemplo, debilidad en el brazo, o que su carita pierde tonicidad en uno de sus lados, que suelen decir los pacientes: se me cayó, se me torció la cara, y además empieza a tener dificultad al hablar, podemos ya sospecharlo. Llamamos al call center, se manda la ambulancia, está en menos de media hora en su casa e inmediatamente llega al Hospital Alianza. De esta forma se le administra el medicamento y podemos tener incluso tiempo de sobra de las 4 horas 30 que nos dan las guías para actuar. También en situaciones más sencillas, como en infecciones tratadas en el momento preciso, cuando el paciente ya se siente mal, sin esperar algunos días, que muchas veces puede pasar, evitamos que la infección se generalice, que se convierta en un cuadro más grave, o que incluso en pacientes adultos mayores se llegue a enmascarar ciertos cuadros. Por lo que actuar de forma inmediata y contar con un equipo que esté presente rápido es fundamental. Doctor Guerrero, ¿ha tenido casos en los que una consulta a domicilio ha terminado en una derivación urgente al hospital? ¿Podría compartirnos alguna experiencia? A ver, hay algunas. La primera sería pensar en cualquier caso de COVID-19. Cuando nosotros justamente manejando en MedAdvance atendimos en total del equipo más de 20,000 casos de COVID-19 en todo Quito. Y en estas situaciones, la mayoría de casos se podían manejar en casa. Pero saber derivar en el momento preciso al paciente al hospital y que se pueda manejar con otras medidas, con soporte vital avanzado incluso, podría hacernos tener una esperanza mayor. Pacientes que en el momento de ser atendidos e identificar una necesidad de hospitalización cambiaba el pronóstico totalmente. Ahora, ya habiendo pasado la pandemia, por ejemplo, un paciente que refiera dolor abdominal y que sea muy consciente de que no se debe automedicar, que llame al equipo médico y podamos ir a atenderle. La semana pasada nada más tuvimos un caso de una apendicitis aguda que tuvo que ser resuelta quirúrgicamente. O por ejemplo, el último paciente que ingresamos, que acaba de irse, gracias a Dios, con el alta el día de ayer de aquí del Hospital Alianza, que tuvo una hematuria, es decir, estaba orinando sangre. Y ante ese momento no era nada más de tratarse en casa, había acudido previamente donde un colega que le había mandado antibióticos en casita y tal, pero en el momento que ya nos contacta a nosotros por el momento y la preocupación que implicaba el orinar sangre, ya nosotros pudimos actuar de otra manera. Pudimos también ingresarle, que de esa manera, al observarle, al estar hospitalizado, al realizar exámenes, se pueda atacar justamente lo que estaba estorbándole y planificar que en el momento de resolución no únicamente sea curar el cuadro agudo, sino planificar que esto no vuelva a suceder, tomando en cuenta sus comorbilidades, tomando en cuenta todo el trabajo del equipo, donde interactúa desde la atención prehospitalaria hasta la persona que le dice hasta luego en el momento que sale del hospital. ¿Cuáles son las señales de alerta que indican que un paciente debe ser trasladado a emergencias de inmediato? Hay situaciones donde, por ejemplo, me dirijo directamente a quienes nos están viendo, porque hay cosas que no pueden esperar una atención en casa. En el call center nosotros siempre nos manejamos con profesionales de la salud. Es decir, cuando llaman a MedAdvance ya se sabe
que esa situación puede esperar más o menos tiempo o de plano no se puede esperar, o incluso simplemente mandarles la ambulancia, como por ejemplo cuando hay dolores precordiales. No podemos jugar con situaciones que nos evoquen, por ejemplo, a un infarto agudo de miocardio. No tenemos tiempo que perder. O lo que les hablaba hace un momento de la enfermedad cerebrovascular. No vamos a decirle espere al médico que vaya a chequearle y después tomamos una decisión. No, actuamos de forma inmediata y sabiendo que tenemos en el Hospital Alianza un equipo bastante preparado y con toda la capacidad resolutiva, pues inmediatamente le llevamos. Otra situación, por ejemplo, cuando alguien pierde la conciencia y no la recupera de forma inmediata. Es algo muy frecuente que sucede, por ejemplo, con los adultos mayores y que cuando esperamos a estas situaciones podemos encontrarnos con situaciones cada vez peores. O también cuando hay caídas. Las caídas también en los adultos y adultos mayores pueden parecer no ser tan graves, pero después de un estudio radiográfico vemos que había una fractura. Entonces, ante estas situaciones bien identificadas, ya sea por el triaje que se hace en el call center o por la valoración inicial del médico en casa, sabremos que el lugar donde se debe dar la respuesta es en el hospital. ¿Cómo se coordinan estas transferencias para garantizar una atención rápida y efectiva? Bueno, es importante el canal de comunicación, porque ya nosotros tenemos estandarizado cómo los pacientes se comunican al call center, se deriva la atención médica y a partir de eso tenemos directamente ya solucionado la primera parte que siempre es difícil hasta llegar. Después, cuando hay estos casos que necesitan hospitalización, que necesitan una atención con mayor nivel de complejidad, tanto la parte de ambulancia, la parte del call center o la parte médica tiene comunicación directa con la admisión del hospital. Es decir, si es que identificamos que uno de nuestros pacientes necesita algún manejo que no se pueda hacer de forma domiciliaria y que tampoco sea de forma ambulatoria, estamos directamente conectados, se le espera ya en el hospital, que es lo que ha sucedido con los casos que ya tenemos. Se avisa la admisión. En el hospital se están preparados para recibir a un paciente ya sea en la emergencia o hospitalizarlo directamente. Y este nivel de comunicación que existe, esta confianza que se genera y que después, incluso cuando ya se ha solucionado el problema y se contrarrefiere al paciente al domicilio, hace que el canal esté siempre interconectado y se pueda manejar indiferente si es que es hospitalario, si es que es domiciliario o ambulatorio que venga a sus controles por la consulta externa. La prevención es clave. ¿Qué consejos prácticos podría dar a las familias para evitar que una afección menor se convierta en una emergencia? Aquí es importante primero decirles que no se pierdan estos podcasts, porque les damos la información clave para poder identificar signos de alarma. Los signos de alarma se van a diferenciar en dependencia de cuál sea la enfermedad de base, pero son cosas que muchas veces pueden parecer lógicas y las dejamos pasar. Por ejemplo, en infecciones respiratorias siempre va a ser importante que no haya fiebre mayor de 38 grados, tos seca continua, que no ceda, que no pare, el paciente tose y tose y tose hasta que se ahoga, también es un signo de alarma, o la más grave, dificultad al respirar, cuando hay respiraciones cortas, poco profundas y rápidas. Esto convierte inmediatamente a cualquier afección respiratoria en una necesidad de hospitalización, en una urgencia, porque no se puede solucionar de otra forma, necesita monitorización continua. También puede ser, por ejemplo, en las afecciones gastrointestinales, cuando alguien sí está con el estómago flojo y tal. Estas infecciones suelen ser autolimitadas, pero si el vómito no cede, si no tolero nada, o si los niños chiquitos, que son los que más suelen padecer de estas situaciones, no pueden ni siquiera tomar un poquito de suero, o tampoco cuando son lactantes contienen lo que lactan la lechecita de la mamá, e incluso si vomitan, es importante que le llevemos a hospitalización, que le llevemos al área de urgencias. Y por último, lo que hablábamos hace un momento, un dolor precordial, y sé que tengo afecciones como presión alta, tengo el azúcar elevada, tengo problemas de tiroides. También son importantes identificar estos riesgos. Si es que me duele el pecho, pues no, inmediatamente tengo que ir a urgencias.
O si es que en un momento dado, como les comentaba, tengo debilidad en el brazo, se me tuerce la carita, no puedo hablar adecuadamente, también debo pensar en llamar al servicio de urgencias y de esa manera que se resuelva inmediatamente, evitando secuelas o incluso peor, que la persona pueda correr riesgo su vida. En su opinión, ¿la atención a domicilio ha ayudado a reducir la saturación en los servicios de emergencia? Totalmente. En la parte privada, que es en la que nos manejamos, podemos hablar de una experiencia totalmente favorable, donde se puede manejar más del 85% de patologías en primer nivel en la atención domiciliaria, dejando que las situaciones realmente graves se las maneje por emergencia u hospitalización, que no son cosas menores, porque muchas veces podemos pensar, no, entonces todo el mundo se va a hacer atender en casa. Sería importante que sepamos que hay este diferenciador y que cuando sea necesario la persona va a ser hospitalizada, pero cuando no, podremos tener una atención de calidad en la comodidad de la casa. Si esto se extrapolara en algún momento a nuestros servicios públicos, sería también muy importante porque valoraríamos otras especialidades que muchas veces se las deja de lado y deberían ser la base del sistema de salud. Porque el primer nivel de atención es clave para que nuestros pacientes, nuestra población, nuestros familiares o nosotros mismos podamos trabajar en el momento que se necesita y no esperar cuando estamos ya muy malitos a ver de qué forma rescatamos o salvamos la vida de alguien. Muchas personas creen que la atención a domicilio es solo para pacientes mayores. ¿Es esto cierto? Sí y no. Porque quizá con esto podrían decir las personas, solamente voy a llamar por los adultos mayores. No. Pero sí son nuestro principal grupo objetivo. Porque al estar, por ejemplo, en un medio de inseguridad como es nuestra ciudad y al tener un equipo que está claramente identificado con todas las señaléticas, con todos los mecanismos de bioseguridad, va a haber mucha más tranquilidad que el médico vaya a la casa del paciente. Evitamos que se transporte, que se exponga al frío, que se exponga a la inseguridad y que pueda ser atendido en donde está más cómodo. Pero también puede ser, por ejemplo, para los más chiquitos de la casa. Los niños pueden ser atendidos en horas de la madrugada, cuando se sienten malitos y cuando los papás también dudan de sacarles, puede ir un equipo médico de MedAdvance. O también, si por ejemplo amanezco mal de la panza, no me quiero ni levantar de la cama y soy un adulto joven, pues llamo inmediatamente al equipo médico de MedAdvance y vamos allá. Si es que alguno de estos grupos etarios presenta alguna complicación, deben tener la certeza y la seguridad que estarán cubiertos por el contingente en el caso de requerir emergencia u hospitalización de ser traídos aquí al Hospital Alianza, cerrando así el círculo de atención en una misma calidad, en una misma confianza y en una misma seguridad de que todo saldrá bien si es que estoy en las mejores manos. Otro mito es que solo se atienden enfermedades leves. ¿Qué tan amplia es realmente la cobertura de servicios médicos a domicilio? Este cambio fue fundamental para nosotros cuando tomamos en cuenta que también había situaciones más graves. En ese momento fue que nosotros adquirimos nuestras ambulancias, dando así soporte a situaciones que pueden ser más graves y necesitan ser resueltas inmediatamente en el hospital. Porque si no es a consideración del médico, podríamos nosotros tener cierta divergencia entre me voy a sentir mejor si me quedo en casa y una situación que parecería al principio ser leve termina siendo complicada. Después de que está resuelta, también tenemos la gran chance de poder continuar el manejo post-hospitalario en casa o un servicio que ha sido de los más lindos que me ha tocado experimentar, que son los cuidados al final de la vida, los cuidados paliativos, el buen morir, que no significa que a la persona se le va a ayudar a morir, todo lo contrario, su último tiempo junto a nosotros, junto a su familia, va a ser manejado por profesionales que evitaremos que tenga dolor, que evitaremos que tenga una desnutrición que le impida incluso ser él mismo, ella misma, o también que pueda terminar afectando cómo está su integridad. Pues hay pacientes que después de que ya no se pueden mover y están encamados, pese a los movimientos que hace el personal de enfermería y la familia, pueden tener escaras.
y estas escaras se complican y estas complicaciones llevan a infecciones y estas infecciones son las que terminan con la vida del paciente en lugar de la enfermedad como tal. Por lo tanto, cuando estas situaciones que pueden ser graves, potencialmente graves o crónico-degenerativas sin cura, es donde nosotros entramos a servir. Y nuestro servicio justamente se trata de evitar que cualquier disconfort afecte al paciente, afecte a su entorno y le impida tener la calidad de vida que incluso en las peores enfermedades se puede dar, porque de eso se trata nuestra vocación. Algunas personas creen que los médicos a domicilio no cuentan con el equipo necesario para diagnósticos precisos. ¿Qué tipo de tecnología utilizan para asegurar una atención de calidad? Bueno, aquí creo que es el diferenciador de MedAdvance. Cualquier médico que esté en su capacidad y en su conocimiento podría aplicar medicina en casa, podría ir a visitar a su paciente. El diferenciador con el equipo que nosotros tenemos es justamente tener estandarizado todo el protocolo de acción, desde la forma en la cómo nos comunicamos con el paciente hasta cómo se trata cada una de las enfermedades, para que no haya líneas diversas de manejo, para que todos estemos encaminados al mismo tipo de servicio. Y lo más importante, que por ejemplo, cuando una persona necesite una ecografía a pie de cama, nosotros vamos con nuestro eco portátil, que además de tener nuestros insumos necesarios y básicos, como el estetoscopio, el tensiómetro, el glucómetro, el bajalenguas, el otoscopio, todos estos equipos no solamente se quedan ahí, sino que se cotejan con ahora la tecnología que es tan importante al tener una historia clínica digital que nos permita ver antecedentes, lo que mencionaba de la ecografía, o incluso si necesita y vamos con nuestro equipo de soporte vital avanzado con la ambulancia, poder hacer el electrocardiograma en el domicilio, poder incluso en los peores casos saber que esa persona ya no puede ser resuelta en casa su enfermedad y traerla al hospital. Este proceso se debe hacer justamente de una forma estandarizada, protocolizada, y que no tengamos duda a que en el momento que requiramos una atención que va más allá de una simple consulta, sea resuelta de la manera adecuada. La comunidad Alianza pregunta. Un oyente nos pregunta, ¿cómo saber cuándo es adecuado llamar a un médico a domicilio y cuándo acudir directamente a emergencias? Bueno, aquí es importante lo que les decía. Esa relación médico-paciente, esa confianza que se genera, incluso con el canal abierto que dejamos con nuestro call center. Siempre pueden comunicarse por un mensaje de WhatsApp, más allá de si necesitan o no una consulta, y es una duda a resolver. Cuando ya tenemos una enfermedad, sabremos que necesitamos una atención en casa si es que la situación nos lo permite. ¿A qué me refiero con esto? Si no identificamos uno de los signos de alarma que habíamos hablado antes. En enfermedades respiratorias, la fiebre, la tos continua que no cede, la dificultad al respirar. Si es que hay una situación neurológica, que no tengamos debilidad en el brazo o que nuestra carita esté torcida o que no podamos articular bien las palabras, ya también son signos de alarma. O a su vez, en problemas gastrointestinales donde no tolero la vía oral y vomito y vomito y vomito y no me para por nada esa infección, pues son situaciones que ameritan directamente atención en urgencias. Pero para todo lo demás existe MedAdvance. Para todo lo demás justamente tenemos esta acción de llamar al call center, de ser direccionados con un profesional de la salud y que de forma inmediata pueda ir al domicilio y se lo resuelve cualquier tipo de problema que se presente de forma aguda. O por el contrario, cuando hay patologías crónicas que ameritan un control que no necesariamente va a ser por medio de los exámenes, sino solamente ver cómo está evolucionando el paciente, puede ser hacerse en domicilio. Pero si ya necesitamos un control donde haya que hacerle sus exámenes rutinarios, donde necesitemos también sacar exámenes de imagen, radiografías, ecografías, pues podrá venir acá al hospital. Y si no, podrá ser atendido en casita. Un paciente nos consulta. ¿Qué tan rápido puede llegar un médico a domicilio en una situación crítica? Bueno, esto es importante porque los tiempos de respuesta para una atención normal la tenemos entre 40 a 60 minutos. Pero cuando identificamos uno de estos signos de alarma de los que hemos venido hablando, el tiempo de llegada es en 20 a 30 minutos porque vamos con la ambulancia.
entonces la ambulancia no va a tener las restricciones del tráfico, más allá de que cuando hay un tráfico tenaz sí puede ser más complejo, y por eso, estando en un lugar céntrico donde nacemos, aquí en el Hospital Alianza, podemos llegar a cualquier parte de Quito en 30 minutos si es que hay algún problema, en 20 minutos si es que las vías se pueden despejar o podemos ir por vías preferenciales, porque la ambulancia tiene justamente esa ventaja de poder sortear el tráfico y llegar mucho más rápido donde esté la persona que nos necesita. Doctor Guerrero, lo invitamos a compartir un mensaje final sobre la importancia de la atención oportuna y la prevención en salud. Muchas gracias. En realidad esto es tan importante para ustedes como para nosotros, porque el poder informarles, el poder hablar de situaciones que se pueden presentar en casita y que muchas veces tememos no resolverla, al tener esta información precisa e identificar signos de alarma, podremos salvar nuestras vidas y la de nuestro entorno, conociendo así que si en casa tenemos un nene chiquito, un adulto mayor o nosotros mismos, podremos tener un equipo médico de confianza al cual llamar 24/7 en cualquier momento. Cuando llamamos así al equipo de MedAdvance, sabremos que si necesitamos atención en casa podrán llegar en menos de una hora. Y si es que es algo crítico, si es que es algo urgente, que necesita un nivel mayor de complejidad, llegarán aún más tempranamente y podremos resolverlo aquí, en el Hospital Alianza. ¿Dónde pueden encontrarlo quienes deseen solicitar el servicio de atención médica a domicilio? En el Hospital Alianza, tu salud y bienestar son nuestra prioridad. Ofrecemos atención personalizada respaldada por las mejores aseguradoras del país. Somos un hospital de tercer nivel comprometidos en brindarte la atención que mereces con calidez y profesionalismo. Estamos ubicados en Quito, sector La Granja. Pueden comunicarse a nuestro call center al 096-193-6444 o en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, como MedAdvance Ecuador o también como Hospital Alianza. Gracias por acompañarnos en este episodio de Hagamos Clic con un café. Recuerden que en el Hospital Alianza conectamos todo lo que te hace bien. Nos vemos en el siguiente episodio.